Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo eh, construir una base para el anulador de un subespacio. Bueno, vamos a hacer un ejemplo en R3, sean A1 y A2 elementos de R3. Describir el subespacio S, que es el generado de A1 y A2. El generado, a veces se me olvida. Bueno, se puede escribir con esa L, con esta, gen, span, etc. Describir al subespacio S como el generado de A1 y A2, como un sistema de ecuaciones lineales homogéneas y construir una base para el anulador. Bueno, aquí me faltó poner quiénes son A1 y A2. A1 va a ser el vector 3 menos 2, 3. Y A2 el vector 2, 1 menos 4. Bueno, ¿cuál sería la solución? Bueno, como hay que describirlo como un sistema de ecuaciones, el generado por estos vectores, pues tenemos que dar un vector en S y las condiciones equivalentes para poder llegar al sistema de ecuaciones. Entonces vamos a decir que un vector X de componentes x1, x2, x3 pertenece a S si solo si es compatible el siguiente sistema. O sea, que tenga solución el sistema de ecuaciones siguiente. ¿Cuál sería el sistema de ecuaciones? Bueno, pues pensemos como el espacio generado. X está en el espacio generado si se escribe como una combinación lineal de los elementos del generado. Es decir, queremos ver si X se escribe como alfa 1 por A1 más alfa 2 por A2. En otras palabras, el vector x1, x2, x3 queremos ver si se escribe como alfa por 3 menos 2, 3, alfa 1 más alfa 2 por 2, 1 menos 4. Y entonces de aquí se genera el siguiente sistema. 3 alfa 1, bueno, aquí lo voy a poner, 3 alfa 1 más 2 alfa 2 igual a x1. Luego menos 2 alfa 1 más alfa 2 igual con x2. 3 alfa 1 menos 4 alfa 2 igual con x3. Lo ponemos de forma matricial. Entonces, bueno, esto fue como nada más para recordar, para que sepan en dónde sale el sistema. Primer columna, coeficientes de x1, 3, menos 2, 3. Segunda columna, coeficientes de x2. Primera columna, coeficientes de alfa 1. Segunda columna, coeficientes de alfa 2. Sería 2, 1 menos 4. Ampliamos la matriz y los términos independientes, que en este caso serían las incógnitas a encontrar: x1, x2, x3. Y entonces aquí podemos hacer operaciones elementales de muchas maneras hasta llegar a alguna situación extraña en el sistema. Vean, es un sistema en principio que tiene 3 ecuaciones y 2 incógnitas. Entonces pensaríamos que tiene una infinidad de soluciones. Tenemos que llegar a una condición que establezca la infinidad de condiciones. Entonces vamos a aplicar operaciones elementales de fila para reducir la matriz y ver si alguna de las filas, o tal vez más de una fila, se hace cero. Si una fila se hace cero, por ejemplo, que nos quede aquí ciertos valores, y aquí nos quedan 0 y 0, aquí nos va a quedar una combinación de x1, x2 y x3. Entonces tendremos que igualar con 0 esa combinación, y esa va a ser la condición para que el sistema tenga solución. Si se nos llegan a ir dos filas de ceros, pues entonces tendremos dos condiciones. Bueno,
Pues vamos a ver entonces. A mí se me ocurre empezar multiplicando por un tercio la primera fila. Sería 1, 2 tercios, un tercio de x1. Mantenemos las otras dos filas, menos 2, 1, x2, 3, menos 4, x3. Y entonces ahora mantenemos la primera fila, 1, 2 tercios, aumentamos un tercio de x1. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Para la segunda fila, vamos a multiplicar la primera por 2 y la sumamos a la segunda. Entonces 2 por 1 menos 2, 0. 2 por 2 tercios son 4 tercios, más 1. 4 tercios más 3 tercios son 7 tercios. 7 tercios. Luego, 2 por 1 tercio de x1 son 2 tercios de x1 más x2. Serían 2 tercios de x1. 2 tercios de x1 más x2. Y para la tercera fila podríamos hacer menos 3 por la primera más la tercera. Entonces menos 3 por 1 sumado con 3, 0. Menos 3 por 2 tercios, me queda menos 2 sumado con menos 4, es menos 6. Menos 3 por 1 tercio de x1 es menos x1 sumado con x3, queda menos x1 más x3. Y ahora lo que podríamos hacer es multiplicar la segunda fila por 3 séptimos, por ejemplo. Entonces la primera fila se va a mantener, 1, 2 tercios, un tercio de x1. Y la segunda fila al multiplicarla por 3 séptimos nos da 0, 1. Aquí 3 séptimos por 2 tercios quedan 2 séptimos de x1. 2 séptimos de x1. Luego 3 séptimos por x2, pues son 3 séptimos x2. Y la última fila se mantiene, 0 menos 6 menos x1 más x3. Y entonces podemos ver que la última fila del lado izquierdo la podemos hacer 0. Eso es lo que queremos. Entonces las primeras dos filas se van a mantener. Voy a copiar los elementos. De hecho voy a copiar toda la matriz. Y entonces en la última fila, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a multiplicar la segunda por 6 y la sumamos a la tercera. Entonces 6 por 0 más 0 es 0. 6 por 1 menos 6, 0. 6 por 2 séptimos de x1 serían 12 séptimos de x1. Y luego más 6 por 3 séptimos son 18 séptimos de x2. Y hay que sumar la tercera fila, que es menos x1. Aquí podríamos poner menos 7 séptimos de x1 más x3. Entonces 12 séptimos menos 7 séptimos son 5 séptimos de x1 más 18 séptimos de x2 más x3. Entonces regresamos a la cadena de igualdades. Desde acá, bueno, de equivalencias. Este vector está en S, si y solo si el sistema siguiente es compatible. Entonces este sistema va a ser compatible si y solo si la última fila se cumple. Es decir, 5 séptimos, extraemos la ecuación de la última fila, 5 séptimos x1 más 18 séptimos x2 más x3 es igual a 0 alfa 1 más 0 alfa 2, es decir, es igual con 0, si esa ecuación se cumple. Ahora, a lo mejor es molesto trabajar con fracciones, entonces esto es equivalente a, multiplicamos por 7,
sería 5x1 más 18x2 más 7x3 igual con 0. Hemos conseguido la condición, que es lo que nos decía, describir el subespacio como un sistema de ecuaciones homogéneo y construir una base para ese 0. Bueno, pues de aquí podemos construir el funcional o los funcionales. En este caso va a ser un solo funcional. Esto va a pasar si solo si psi1 en x es igual con 0, donde psi1 de x tiene justamente esta regla: 5x1 más 18x2 más 7x3. ¿Por qué? Recuerden que el anulador de S está formado por funcionales que anulan a los elementos de S. Entonces, estamos diciendo que un vector X arbitrario está en S si este sistema tiene solución o es compatible. Y es decir, las componentes de X deben estar ligadas a esta condición que está aquí. Pues entonces eso es lo mismo que definir este funcional, aplicarlo a las coordenadas de X y que nos dé 0. Es justamente la forma de obligar o tener la certeza de que está en este elemento X. Como es la única condición que podemos encontrar, entonces vamos a concluir lo siguiente. Así pues, S va a ser, ¿quién va a ser S? El anulador de psi1. O en otras palabras, el anulador del generado por psi1. Por el teorema que se dejó como ejercicio del anulador, el generado de psi1, ¿quién sería? Si aplico el anulador al anulador, es decir, a ver, vean, estos dos. S es el generado de psi1, pero queremos que se anule. Si aplico anulador de ambos lados, tendríamos anulador de S igual al anulador del anulador. Entonces ya está. El anulador de S es el generado por psi1. Además, la dimensión del anulador de S, recuerden cómo se calculaba por el teorema de las dimensiones, ¿cómo era? La dimensión de S más la dimensión del anulador de S era la dimensión del espacio original. Entonces en este caso, podemos despejar, ¿qué sería? La dimensión de S es igual a la dimensión de B menos la dimensión de S. A ver si lo dije bien. La dimensión del anulador es la dimensión de B menos la dimensión de S. Entonces en este caso la dimensión del anulador es la dimensión de R3, que sería 3, menos la dimensión de S. ¿Cuál es la dimensión de S? Bueno, es equivalente al rango de esta matriz, de la matriz que se forma únicamente con los vectores A1 y A2. Si yo los pongo como columnas o como filas, en cualquier caso, y hago eliminación gaussiana hasta reducir la fila, reducir la matriz a la forma escalonada, los vectores que sean distintos de ceros forman el rango. Entonces tengo dos vectores distintos de 0, por lo tanto la dimensión de S es 2. Y también se puede probar de muchas maneras. Nada más hay que ver en este caso que S está formado por el generado de estos dos vectores. Si estos dos son linealmente independientes, pues ya forman la base y la dimensión es 2. Entonces la dimensión de S es 2.
Ujú. Por lo tanto, tendríamos 3 menos 2 igual con 1. O sea que la dimensión del anulador es 1. Y sí, en efecto, el anulador tiene como base a este funcional. Entonces, ¿cuál sería la respuesta como tal? Una base del anulador de S consiste en un elemento. Psi1 igual a 5. Si pensamos eh, en la base dual, por ejemplo, formada por elementos gamma, podremos escribir 5 gamma 1. ¿Dónde está la regla del funcional? Acá, más 18 gamma 2, más 7 gamma 3. ¿Dónde? Gamma 1, gamma 2, gamma 3, o si uno quiere los puede llamar chi, no importa, es la base dual a la base canónica de R3. ¿De acuerdo? Vamos a hacer otro ejemplo, pero en este caso voy a ahorrarme los cálculos. Entonces voy a proponerlo y voy a poner la condición final. Es un ejercicio muy parecido. Ahora vamos a tener elementos A1, A2, A3 en R4. Y ese va a ser el generado por estos tres vectores. ¿Quiénes son estos vectores? Son los vectores 2 menos 3, 3, menos 2. A2 sería 4 menos 4, 3, 1. Y A3 sería menos 2, 5, menos 6, 5. Entonces, la misma instrucción. Dados estos vectores, describir el subespacio S como el generado de estos tres mediante un sistema de ecuación lineales homogéneo y construir una base para el anulador. Entonces es exactamente lo mismo que hicimos. Se construye la matriz cuyas columnas son los A1, A2 y A3, 2 menos 3, 3 menos 2, 4 menos 4, 3, 1, menos 2, 5, menos 6, 5. Aquí me estoy saltando muchos pasos, habría uno que escribirlo bien, como lo que hicimos por acá, decir, ok, soluciono un vector X de 4 componentes está en S, si solo si es compatible el sistema, este sistema que ya estoy poniendo, o lo que habíamos puesto aquí en color azul, todavía para ser un poco más específicos, y ya después pasarlo a la forma matricial. Yo aquí ya solo voy a poner la forma matricial, ustedes lo tienen que comprobar, que todo esté bien escrito, completo, y ampliamos la matriz, las coordenadas de X, en la base original, en la base canónica. Y bueno, aquí entonces vamos a hacer operaciones elementales, hasta ver si alguna fila se nos hace cero. En este caso, ponle pausa al video, haz los cálculos y ahora lo que vamos a dar es la solución. Te tiene que quedar, bueno, depende cómo hayas hecho el escalonamiento de la matriz, no importa realmente lo que pase aquí, pero aquí abajo te va a dar 0 en la tercera fila. Y aquí la condición es 3x1 más 6x2 más 4x3. La cuarta fila también se hace 0 del lado izquierdo y la condición es x1 más 3x2 más 3x3 más x4. Ahora la matriz, esta matriz escalonada, nos va a dar la información, el sistema va a ser consistente, si solo si los términos independientes, o sea, lo del lado derecho de las últimas dos ecuaciones o dos filas, son 0. Así uno obtiene la descripción de que X está en S, si solo si
3x1 más 6x2 más 4x3 es igual con 0, y además x1 más 3x2 más 3x3 más x4 también es igual con 0. Pues este sistema, así como en el ejercicio anterior, quizás hasta aquí toda la parte es muy clara. Lo que sigue es donde se puede complicar. Recuerda ver el video de la teoría, el video anterior. Una vez que lo viste, ¿qué es lo que se hace? Bueno, recuerda que el anulador está formado por funcionales que anulan, hacen cero a todos los vectores del espacio. Entonces queremos el anulador de S, y X es un vector de S. Entonces estamos buscando aquellos funcionales que hagan que phi aplicado a X nos dé 0. Pues ve, estas dos ecuaciones nos están insinuando cómo son las reglas de los funcionales. En este caso hay dos funcionales. Entonces vamos a poner aquí phi 1 de X es 3x1 más 6x2 más 4x3, la primera ecuación, porque se hace 0. Y phi 2 de x va a ser la segunda ecuación, x1 más 3x2 más 3x3 más x4. Bueno, no toda la ecuación, simplemente la regla o la combinación lineal de los elementos del vector x más x4. Ahí está. Y entonces aquí viene lo interesante. ¿Quién es S? Esta es la parte que a lo mejor a mis alumnos me han preguntado, que no les queda muy claro. Bueno, pues S es un subespacio de R3, es el generado por los vectores que teníamos, los vectores A1, A2 y A3. Pero el anulador de S va a ser el anulador de los funcionales que estamos trabajando en este momento. O sea, S va a ser, tomamos el conjunto de estos dos funcionales, pero vamos a tomar el anulador de este conjunto. Es decir, la regla de estos funcionales tiene que estar igualada con 0, como en el sistema de ecuaciones. Por los teoremas que vimos y los que se dejaron de ejercicio, esto es equivalente al generado por psi1 y psi2 anulado, o el anulador del generado. Y aquí, aplicando el teorema del anulador, o sea, a estos dos, se obtiene que el anulador de S es el generado de estos dos. En la práctica, simplemente para poner el anulador de S, toma el generado por los funcionales y ya está. Pero digamos que la justificación es esta cadena de igualdades que nos ofrecen los teoremas del video anterior. Ahora, para concluir que estos dos funcionales son una base de S0, hay que ver el teorema de la dimensión del anulador. Entonces, otra vez, la dimensión de S0 es la dimensión de B, en este caso la dimensión de R4, menos la dimensión de S. La dimensión de R4 es 4, la dimensión de S. La dimensión de S es 2. Cuando nosotros tomamos estos 4 vectores, donde empezó el ejercicio, perdón, estos 3 vectores, y los pusimos como columnas, al reducir la matriz, si nos fijamos del lado izquierdo nada más, 2 vectores sobrevivieron, los demás se hicieron 0. Entonces forman el rango de la matriz, a lo que es equivalente que estos 2 vectores generan las 4 ecuaciones. Es decir, esos 2 vectores son linealmente independientes. Entonces la dimensión es 2. También puedes hacerlo por la definición. Por definición, ver si estos 3 vectores son linealmente independientes, y vas a ver que uno de ellos sobra, uno de ellos se puede escribir como combinación lineal de los otros 2. Entonces, bueno, eso son cosas de álgebra lineal básica. Entonces, de aquí tenemos que la dimensión del anulador es 2, lo cual significa que esto está bien. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Bueno,
La respuesta sería, nos piden una base, construir la base. Como dice construir, por eso estamos haciendo esto y no nada más ponemos de golpe, psi1 y aquí faltó el índice de psi1. Psi1 y psi2 forman la base. Estamos como dando importancia a los teoremas de por qué surge así la base. Pues ¿cuál sería entonces? Una base para el anulador de S es la base o la lista, más bien la lista formada por estos dos funcionales, donde, digo, así se puede quedar, pero si lo quieres poner todavía de manera más elegante, psi1 y psi2 tienen las siguientes coordenadas en la base dual, vamos a llamarle F caligráfica, a la base canónica de R4. Y entonces ponemos las coordenadas de psi1 en la base F. ¿Quiénes son? Vamos a ver la regla de psi1. La regla de psi1 es esto que está aquí. Entonces tomamos 3, 6, 4. Nada más que acuérdate que aplica sobre vectores de R4. Entonces aquí hay un 0x4. Entonces 3, 6, 4 y 0. Y las coordenadas del segundo funcional en la base F sería, vemos la regla 1, 3, 3, 1. Y ya quedaría el ejercicio.